Buen día, el día de hoy hablaremos sobre el tema de la aplicación de la derivada. Los integrantes que conforman en este equipo son José Alonso, Brian Bolaños, Camila Ramírez, Robson de León y su servidora Paola Gutiérrez. Funciones crecientes y decrecientes. En este tema vamos a determinar los intervalos sobre los cuales una función es creciente y decreciente. También cómo aplicar el criterio de la primera derivada para determinar los extremos relativos de una función. Una función f es creciente en un intervalo si para cualesquiera dos números x1 y x2 en el intervalo x1 menor que x2 implica f de x1 menor que f de x2. Una función f decreciente en un intervalo si para cualesquiera dos números x1 y x2 en el intervalo x1 menor que x2 implica f de x1 mayor que f de x2. El criterio para las funciones crecientes y decrecientes: sea f una función que es continua en el intervalo cerrado de a, b y derivable en el intervalo abierto a, b. Si f' de x es mayor que 0 para todo x en a, b, entonces f es creciente en a, b. Si f de x es menor que 0 para todo x en a, b, entonces f es decreciente en a, b. Si f' de x es igual a 0 para todo x en a, b, entonces f es creciente en a, b. Un ejemplo de los intervalos sobre los cuales f es creciente y decreciente es el siguiente. Tenemos que determinar los intervalos abiertos sobre los cuales f de x es igual a x al cubo menos 3 medios x al cuadrado es creciente o decreciente. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la función original. Después derivamos y queda como f' de x es igual a 3x al cuadrado menos 3x. Para determinar los puntos críticos de f' de x, igualamos a 0. Igualamos f' de x a 0, que nos queda como 3x al cuadrado menos 3x es igual a 0. Después factorizamos, nos queda como 3 por x menos 1 igual a 0. Y luego obtenemos los puntos críticos, que es x 0,1. Como no hay puntos para los cuales f' no existe, puede concluir que x igual a 0 y x igual a 1 son los únicos puntos críticos. La tabla siguiente resume los 3 puntos de intervalos determinados por estos dos puntos críticos, que esa es la tabla en la cual podemos observar que el primer punto crítico, que es menos 1, es creciente, después decreciente y concluye que es creciente. F es creciente sobre los intervalos menos infinito, 1 y 1, infinito, y decreciente en el intervalo 0,1, como se indica en el ejemplo de aquí. Estrategias para determinar los intervalos en los que una función es creciente o decreciente. Sea f continua en el intervalo a, b. Para encontrar los intervalos abiertos sobre los cuales f es creciente o decreciente, hay que seguir los siguientes pasos. El paso 1 es localizar los puntos críticos de f en a, b y utilizarlos para determinar intervalos de prueba. El paso 2 es determinar el signo de f' de x en un intervalo de prueba en cada uno de los intervalos. Y por último, el paso 3 sería recurrir al teorema 3.5 para determinar si f es creciente o decreciente para cada intervalo. Estas estrategias también son válidas si el intervalo a, b se sustituye por un intervalo de la forma menos infinito, b, a, infinito o menos infinito, infinito. Criterio de la primera derivada.
sea C un punto crítico de una función f que es continua en un intervalo abierto y que contiene a C. Si f es derivable en el intervalo, excepto posiblemente en C, entonces f de C puede clasificarse como lo siguiente. Si f' de x cambia negativa a positiva C, entonces f tiene un mínimo relativo en C, fc. Si f' de x cambia de positiva a negativa en C, entonces f tiene un máximo relativo en C, fc. Si f' de x es positiva en ambos lados de C o negativa en ambos lados de C, entonces fc no es un mínimo relativo ni un máximo relativo. Un ejemplo de aplicar el criterio de la primera derivada es el siguiente. Vamos a determinar los extremos relativos de f de x, que es igual a x cuarta más 1 entre x al cuadrado. Como podemos observar, f no está definida cuando x es igual a 0. Lo primero que vamos a hacer va a ser reescribir la fórmula o la función a la original, que nos queda como f de x es igual a x al cuadrado más x elevado a la menos 2. Derivamos y nos queda como f de x es igual a 2x menos 2x elevado a la menos 3. Reescribimos con exponentes positivos y nos queda de la siguiente forma: x al cuadrado menos 2x entre x al cubo. Simplificamos, queda 2x por x a la cuarta menos 1 entre x al cubo. Factorizamos y nos queda 2x por 2x al cuadrado más 1 por x menos 1 por x más 1 entre x cúbica. De tal modo que f' de x es 0 en x es igual a 1. Además, como x es igual a 0 no está en el dominio de f, es necesario que utilice este valor de x junto con los puntos críticos para determinar los intervalos de prueba. La tabla resume los valores de prueba de los 4 intervalos determinados por estos tres valores de x. Aplicando el criterio de la primera derivada, puede concluir que f tiene un mínimo relativo en el punto menos 1, x y en otro en el punto 1, 2, como se muestra en la figura. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.